Saludos hermanos, Dios les bendiga. Una alegría y un gozo poder participar en este sábado del Señor. Meditaba esta semana qué significa el sábado para nosotros como cristianos. El sábado es el día que anhelamos durante toda la semana. Toda la semana estamos esperando este día. A veces las hermanas se hablan en la semana para ver qué van a cocinar, cómo se van a repartir sus tareas ahí. Estamos pensando los temas que vamos a compartir, los que tienen la escuela sabática, están pensando qué puntos van a hablar. Estamos viendo más o menos qué ropa nos vamos a poner, porque el sábado no nos ponemos la misma ropa que el resto de la semana, sino que nos ponemos lo mejor para el Señor. La comida es especial, el sábado no es un día de ayuno, no es que no se pueda ayunar en sábado, pero no se recomienda que justo el sábado ayunemos, sino que el sábado podamos compartir la comida. El sábado es un día de gozo, el sábado es un anticipo de lo que va a ser la tierra nueva, que para todos aquellos que por ahí todavía están meditando o estudiando este tema de si la ley sigue vigente o no, si el sábado sigue vigente o no, sepan que en la tierra nueva, de sábado en sábado y de luna nueva en luna nueva, van a ir todos a adorar delante de Jehová. Así que si usted hoy piensa que el sábado no hay que guardar, hágase a la idea de que en la tierra nueva lo va a tener que guardar. Porque todo en la tierra nueva va a estar en armonía con la ley de Dios. De eso es lo que vamos a hablar hoy, en esta mañana. Vamos a hablar, continuando lo que el sábado pasado estudiamos. El sábado pasado estuvimos viendo cómo la ley de Dios existía antes de ¿quién? ¿Se acuerdan? Antes de Moisés. Antes de que Moisés diera las leyes en el monte Sinaí, la ley de Dios ya existía. Este es un argumento que suele utilizarse. Decir, no, la ley de Dios existe solamente desde Moisés. Pero otro argumento que suele utilizarse es que después de la muerte de Cristo, la ley fue abolida, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ver la ley en el Nuevo Testamento, pero quisiera hacer una breve introducción, leyendo 3 pasajes de las Escrituras, para que veamos, hermanos, cómo la palabra de Dios es una y no están dividida en partes con validez o mayor validez o menor validez, sino que toda es la misma palabra. Vamos a abrir en Deuteronomio, capítulo 30, versículo 16. Deuteronomio capítulo 30, versículo 16, vamos a leer 3 textos introductorios, pero después vamos a irnos a un solo libro del Nuevo Testamento. Y todos los textos que vamos a leer después son de un solo libro, que es la carta a los Romanos. Pero primeramente vamos a ir a Deuteronomio 30, versículo 16. Y vamos a ver cómo la Biblia es coherente. Y elegí 3 pasajes de tres extremos de la Biblia, podríamos decir. Del principio, del final y del medio de la Biblia, para que nos quede claro de que la religión de Dios siempre es la misma, que la exigencia de Dios para el ser humano es siempre la misma y la condición por la cual cada ser humano va a heredar la vida eterna es la misma para todos, una estricta obediencia a toda la voluntad de Dios revelada en su ley, en el pasado, en el futuro, en la actualidad, sea que seas puertorriqueño, griego, judío, babilonio, vándalo o visigodo, no importa. Usted no puede decir, no, pasa que yo soy de otra, que a mí no me... No. Lo vimos la semana pasada, de que Dios le exigió a Abimelech, le exigió al rey de Egipto, le exigió a los sodomitas, a todos le exigió ¿qué cosa? Obediencia a la ley. Y los que no estuvieron de acuerdo a obedecer esa ley, sufrieron las consecuencias. Entonces vamos a ver, hermanos, en esta mañana, esta segunda parte, y vamos a ver Deuteronomio 30, 16. Dice, porque yo te mando hoy, que de paso Deuteronomio 30 es el corolario de toda la ley, es la terminación de la ley. Yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos,
que guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus derechos. ¿Para qué? Para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para poseerla. Cuando Dios termina de dar toda la ley en los 5 libros de la ley de Moisés, en Deuteronomio al final del libro, Dios le dice al pueblo de Israel: acá está delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿La decisión de quién es? Es nuestra. Escoge la vida para que vivas. Si guardas mis mandamientos, vas a tener vida, vas a vivir. Y esto lo podemos aplicar, hermanos, a todo en nuestra vida. Vivir en esta tierra y la vida eterna posterior. Porque ningún desobediente va a entrar al reino de los cielos. Y lo dice de diferentes maneras la Biblia. Vamos a el medio ahora, vamos a ir a Mateo, capítulo 19, versículos 16 al 19. Vamos a ir al medio de la Biblia, cuando Cristo vino, la bisagra entre las dos dispensaciones, podríamos decir, entre lo que es el Viejo Testamento, Mateo 19, versículos 16 al 19. Esto vendría a ser el punto de inflexión entre el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Jesús está por instaurar nuevas condiciones, según muchos cristianos. Antes había que obedecer para vivir. ¿Qué será lo que va a instaurar Cristo en el Nuevo Testamento? Mateo 19, versículos 16 al 19, es una escena muy conocida donde Jesús habla con un muchacho al cual él lo miró no lo que era, sino lo que podría llegar a ser. Ese joven tenía la posibilidad de servir a Dios tiempo completo, porque tenía talentos, tenía dones espirituales. Entonces dice que vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener vida eterna? Fíjense la pregunta, ¿no? ¿Qué hace? Leímos recién en Deuteronomio que era: guarda los mandamientos y tendrás vida. Y ahora el joven rico viene y le pregunta a Jesús: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y él les dijo: ¿cuáles? Fíjense, hermanos, ¿no? ¿Qué Jesús enseñó a los que querían encontrar la vida? Es la misma condición que Moisés dejó escrito. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Pero si hay alguna duda, y guarden estas palabras en sus corazones, si hay alguna duda de cuál eran los mandamientos para Jesús, fíjense lo que él responde. Él le dijo: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuáles eran los mandamientos, hermanos, que Jesús estaba ordenando a este joven? Los mismos que había dado Moisés. Y no solamente no matarás y eso, amarás a tu prójimo como a ti mismo, también lo había dado Moisés. También estaba escrito en el Antiguo Testamento. Jesús no estaba dando nada nuevo. A mí me sorprende, la gente a veces me escribe, me pregunta: hermano, pero mire, me están diciendo que Jesús dio un nuevo mandamiento, que se amen unos a otros. Bueno, vamos a tomarlo así. Entonces, antes de Jesús, Dios no quería que se amen unos a otros, porque este mandamiento es nuevo. O sea, Dios no exigía que nos amemos antes de Jesús, porque este mandamiento es nuevo. Antes no estaba. Entonces, antes para Dios era: no se amen, porque así está bien. No, hermanos, nosotros abandonamos. Cuando el diablo viene con las mentiras, no sé qué hacemos con nuestro raciocinio. Abandonamos la razón. Abandonamos nuestra capacidad de razonar. Si fuera nuevo, literalmente hablando, significa de que antes Dios no quería que nos amáramos. Ahora recién con Cristo quiere que nos amemos. Eso es una locura. Evidentemente Dios siempre pidió, pero Cristo lo da de nuevo. Incluso cuando hablamos del nuevo pacto, hermanos, ¿acaso Dios en ese viejo pacto
Dios hizo un pacto, digamos, malo antes y ahora da un nuevo pacto que es mejor, pero Dios, ¿por qué no nos diste el bueno antes, ya desde el principio? Nuevo pacto es porque Dios nuevamente nos da una oportunidad. Un nuevo mandamiento es porque de nuevo Dios nos pide que ablandemos nuestro corazón, ¿sí? Entonces vemos que lo que Jesús le dice, esto está en la mitad. Fuimos al principio. ¿Qué hay que hacer para entrar en la vida? Guardar los mandamientos. Obediencia absoluta. Jesús viene y le preguntan, ¿qué hay que hacer para tener la vida? Obediencia, guardar los mandamientos, obediencia absoluta, no hay otra cuestión. Ahora, el secreto está en que esa obediencia no la podemos hacer nosotros, la tenemos que hacer por medio de la fe en Cristo. Pero ese es otro tema, pero la condición es la misma, ser obediente. Vamos a ir al otro extremo, Apocalipsis, capítulo 22, versículo 14, y vamos a ver, hermanos, cómo hasta el final, desde el principio hasta el final de la Biblia, se nos muestra que el único camino a la vida es obediencia absoluta a toda la ley de Dios. Y cuando hablamos de obediencia absoluta, hermanos, estamos incluyendo el creer en Cristo. Porque para creer en Cristo hay que obedecer. Jesús nos dice, todo lo que hagas tienes que hacerlo en el nombre del Señor. Y todo lo que hagas tienes que hacerlo por medio de Cristo. Y tus oraciones son en el nombre de Jesús. Y nosotros somos desobedientes y queremos obedecer, evangelizar, predicar y vivir sin Cristo. Y ahí comienza la salvación por obra. Pero parte de la obediencia es hacer todo en el nombre de Jesús. Apocalipsis 22, 14 nos dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas en la ciudad. ¿Qué se necesita para entrar en la vida y recibir la vida eterna? Guardar los mandamientos. Este texto fue cambiado recientemente. La Reina Valera, incluso la Reina Valera en español, tenía este texto como lo acabamos de leer, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, pero cuando sacaron la Reina Valera 60, los que lavan sus ropas, alguno lo tiene así, ¿verdad? No es que está mal lavar las ropas porque tiene que ver con la justificación por la fe, pero el texto originalmente dice los que guardan sus mandamientos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la condición para entrar en la vida? Guardar la ley de Dios. Antes de Cristo, durante Cristo, después de Cristo y hasta que Cristo venga, solamente aquellos que sean obedientes a todo lo que conocen. Y uno va a decir, bueno, el ladrón en la cruz no tuvo tiempo de obedecer. Bueno, no tuvo tiempo, pero si hubiera tenido tiempo, ¿qué? ¿Hubiese seguido robando? ¿Hubiese seguido quebrantando la ley de Dios? Es una locura pensar eso. Entonces, dejemos de usar al ladrón en la cruz para autojustificar nuestra falta de obediencia, que eso lo hacen los cristianos constantemente. Pero el ladrón en la cruz ni siquiera se bautizó y fue salvo. Bueno, pero usted puede bautizarse, usted no está crucificado. Usted puede congregarse, pero el ladrón en la cruz no se congregaba y fue salvo. Bueno, usted puede. Dios le va a exigir a cada uno absoluta obediencia dentro de sus posibilidades. El que está en su lecho de muerte obviamente no tiene tiempo de hacer muchas cosas, pero Dios es misericordioso. Pero si usted no está en el lecho de muerte, deje de utilizar al ladrón en la cruz para autojustificar su falta de consagración. ¿Sí? Entonces, ¿cómo responder a esto de la ley en el Nuevo Testamento? Vamos abriendo en la carta a los Romanos, porque todos los textos que vamos a leer son de allí, pero mientras ustedes van buscando la carta a los Romanos, podríamos citar al apóstol Pablo guardando la fiesta en Jerusalén. Una fiesta es parte de la ley. Si hubiese estado abolida, Pablo no diría, es necesario que yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Incluso le dice a los corintios que no eran judíos, les dice, celebremos la fiesta de los panes sin la levadura de malicia y maldad. Si la ley hubiese estado abolida, Pablo no diría que hay que celebrar una fiesta. Podríamos citar al mismo apóstol Pablo que hizo un voto de nazareo y se rapó la cabeza en uno de sus viajes. Se rapó la cabeza, ¿saben lo que es el voto de nazareo? Se deja crecer el pelo durante un tiempo, cuando se termina ese voto, eso está en la ley de Moisés, se rapa y se consagra
a Dios. Y eso lo menciona también, y eso fue después de la muerte de Cristo. Podríamos mencionar al apóstol Pedro, que en una de sus cartas dice que tenemos que ser santos como Dios es santo, citando Levítico 19, que son leyes de santidad, que las mencionamos el sábado pasado, esas leyes de santidad. Podríamos citar muchos ejemplos, incluso Hechos 15, donde a los gentiles se les manda que no coman sangre. Los apóstoles dicen, no coman sangre, que se guarden de fornicación y de ídolos. ¿Todo eso dónde está? En la ley. Y algunos ni siquiera son los 10 mandamientos. No comer sangre no está en los 10 mandamientos. Es parte de la ley de Moisés. Y le mandan a los gentiles que no coman sangre. Si la ley de Dios hubiese estado abolida, no le mandarían que no coman. Sigan comiendo sangre, coman como quieran, porque ahora Jesús abolió la ley. No, eso no sucede. Podríamos citar todos esos ejemplos, pero yo preferí presentarlo de otra manera, que es basado exclusivamente en la carta a los romanos. Y la carta a los romanos es una de las cartas que más habla acerca de la justificación por la fe. Porque cualquiera podría decir con todos estos ejemplos que he mencionado, no, lo que pasa es que algunos seguían judaizando, no, lo que pasa es que Pablo era judío, no, lo que pasa es que esto y aquello, y para el que no quiere creer, nada es suficiente. Pero la carta a los romanos es palabra de Dios antes que ser de Pablo, a menos que no crean en la carta a los romanos como palabra de Dios, ¿sí? Porque sabemos por ahí que el apóstol Pedro tuvo, por ejemplo, una simulación, ¿no?, con los judíos, que no se juntaba con los gentiles, y Pablo lo reprendió públicamente porque era de condenar, lo menciona creo que la carta a los Gálatas. O sea que cosas que ellos hacían no necesariamente todas eran correctas, y alguien podría decir, bueno, lo que Pablo hacía no era correcto, era una simulación. Pero ahora vamos a leer palabra de Dios, la carta a los romanos, donde él está hablándole a la iglesia, ¿de dónde? Qué paradójico que es, ¿no? Que la iglesia que hoy se llama la iglesia de Roma no cree en lo que Pablo escribió a los romanos. Si la iglesia de Roma fuera la iglesia de Roma bíblica, no estaría contra la ley de Dios. Entonces vamos a leer Romanos capítulo 2, versículos 4 al 8. Y fíjense lo que habla el apóstol Pablo. Él va a hablar de justificación por la fe, y va a hablar acerca de obediencia, y va a hablar acerca de la ley de Dios. Y todo esto está tan claro y tan visible, hermanos, que la gente no lo ve. La gente ve lo que quiere ver. Lee e interpreta lo que quiere interpretar. Hace poco empecé a subir videos en TikTok respondiendo mensajes sobre la Trinidad. Entonces yo digo, bueno, no hay ni un pasaje en la Biblia que diga que los tres son un solo Dios. Entonces la gente me manda versículos que hablan de la divinidad de Cristo. O me mandan versículos donde aparece el Espíritu Santo. Y la gente está convencida de que esos pasajes hablan de que tres son un solo Dios. Y ninguno de esos pasajes hablan acerca de eso. La divinidad de Cristo no prueba la Trinidad. Entonces la gente puede leer en la Biblia lo que quiere entender. Pero si permitimos que Dios hable a nuestro corazón sin prejuicios, la Biblia es clara. La Biblia es clara, ¿sí? Romanos 2, versículos 4 al 8, dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Qué interesante versículo, no es el tema de hoy, pero hermanos, si alguien está esperando arrepentirse para ir a Dios, nunca va a suceder. Tiene que ir a Dios como está. La Biblia no enseña que tengamos que arrepentirnos para ir a Dios, sino que enseña que tenemos que ir a Dios para poder arrepentirnos, porque es la bondad de Dios, su benignidad, lo que nos guía al arrepentimiento. ¿Sí? Ese es el verdadero arrepentimiento según Dios, después de haber gustado y haber palpado que Dios es bueno. Dice, más por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras ira para ti mismo, para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Hermanos, esto es algo que es bien patente. La gente
habla mucho acerca del tema de las obras y de la fe y piensa que no tienen relación. Y somos salvos por la fe en Cristo sin duda, pero todos vamos a ser juzgados por las obras. En ninguna parte dice, vendrá a pagar a cada uno conforme a su fe. No, en ninguna parte dice eso. Vendrá a pagar a cada uno conforme a sus obras. Porque la condición para entrar en la vida es estricta obediencia a toda la ley de Dios. ¿Sí? Entonces dice, a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad y vida eterna. ¿Qué hay que hacer para entrar en la vida? Perseverar en bien hacer. Hay quienes buscan perseverar en hacer el bien y hay personas que no, que simplemente hacen lo que bien le place. Pero indignación e ira a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, antes obedecen la injusticia. Hermanos, ¿quiénes van a entrar en la vida según Pablo? Los que sean obedientes a la verdad, los que sean obedientes a la palabra de Dios. Ahora, ¿esto aplica solamente a judíos o solamente a gentiles o solamente a adventistas? Esto aplica a todo el mundo. Romanos 2, versículos 10 al 13, sigamos por ahí. Dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. ¿Quién va a recibir la vida? El que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Y todos los que en la ley pecaron, por la ley serán juzgados. El apóstol Santiago dice lo mismo que Pablo. Hay gente que piensa que Pablo y Santiago están peleados. Santiago dice exactamente lo mismo. Vos tenés que hacer las cosas bien porque vas a ser juzgado por la ley de la libertad, dice Santiago. Vamos a ser juzgados por la ley de la libertad y el que obedece toda la ley pero ofende un solo punto se hace culpable de todo. Y acá Pablo dice exactamente lo mismo, que vamos a ser juzgados por la ley, ya sea que seamos judíos o griegos. ¿Pero por qué dice judíos primeramente? Porque el judío conoce más que el griego. Y al que más conoce, más se le va a demandar. ¿Sí? El ladrón en la cruz se le demandó lo que podía en ese momento y fue juzgado según su obediencia. ¿Qué podía hacer el ladrón en la cruz en ese momento? ¿Podía restituir lo robado? No podía restituir lo robado, no podía hacer muchas cosas, pero podía creer. Y lo que pudo hacer lo hizo y él fue juzgado conforme a sus obras, porque creer es una obra. Él podría haber desobedecido al Espíritu de Dios que tocaba su corazón, como el otro ladrón, y haber muerto maldiciendo a sus asesinos y a Jesús y a todos. Pero él obedeció. Cada uno va a ser juzgado conforme a la luz que tenga. Si alguien tiene más luz, conforme a la palabra de Dios, Dios le va a exigir a esa persona más. Y acá no importa que sea judío o griego, es para todos por igual. Fíjense lo que dice el 13, es uno de los textos más bonitos del apóstol Pablo, que la gente no sé por qué no lo lee. Cuando los evangélicos leen la carta a los romanos, ¿qué hacen con estos pasajes? Porque no son los oidores de la ley los justos para con Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Hermanos, bien claro lo que dice la palabra del Señor. ¿Quiénes son justos delante de Dios? Los obedientes a la ley. Los oidores de la ley, los que escuchan lo que es bueno y dicen, qué interesante cómo los judíos guardaban estas leyes, qué bonitas leyes que tenían los judíos, tienen mucha enseñanza para nosotros, están abolidas, no hay que guardarla, usted no tiene que observar ninguna de esas leyes porque estaría judaizando. Qué bonitas las leyes, tienen enseñanzas espirituales, no son prácticas para mí, son espirituales, son cositas que yo puedo aprender de cómo ellos guardaban esto, guardaban aquello, pero no son para mí. Los oidores de la ley no serán justificados delante de Dios, sino solamente los hacedores. Hay que hacer, hay que poner en práctica. Ahora, vamos al capítulo 3, porque esto está regado en la carta a los romanos. El apóstol Pablo viene hablando de que nadie es justificado por las obras. Todo lo que tenemos que hacer es creer
y ese creer nos lleva a obedecer indefectiblemente. Solamente por la fe en Cristo es que nosotros somos justificados. Esa fe produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. El querer y el hacer nos lleva a hacer, a poner en práctica. Ese es el fruto de que fuimos salvados y que somos justos delante de Dios. Romanos 3:28 dice así: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Fíjense, nuevamente se nos dice aquí que Dios no hace acepción de personas, que el Evangelio es eterno y es para toda nación, tribu, pueblo y lengua. No hay exclusividad, ¿sí? Y la ley y la exigencia de la ley y el Evangelio son siempre las mismas. ¿No lo es también para los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque uno es Dios, el cual justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Habían cristianos que venían del judaísmo, habían cristianos que venían de entre los gentiles, unos estaban circuncidados y los otros no estaban circuncidados, pero los dos tenían que ser salvos de la misma manera. Dice el versículo final: entonces invalidamos la ley por la fe. En ninguna manera, antes bien, confirmamos la ley. Les hago una pregunta, hermanos, cuando Pablo dice la ley, ¿de qué ley puntualmente está hablando en este contexto? Los mandamientos, pero está dando un ejemplo de una observancia de la ley aquí. ¿De qué ley está hablando? No está hablando del sábado en particular. Está hablando de la circuncisión. Es más, el ejemplo que va a dar en el capítulo 4, que no lo vamos a leer, es el ejemplo de Abraham, que creyó siendo incircunciso y luego recibió la circuncisión como sello de la fe que tuvo estando incircunciso. Luego, por la fe, invalidamos la ley de ninguna manera, sino que la confirmamos. Pablo estaba luchando contra aquellos que querían imponer la circuncisión como medio de salvación. Si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Eso era lo que decían los judaizantes. Y Pablo decía, no, somos salvos por la fe en Cristo. Luego, por la fe, ¿se invalida la ley, en este caso la circuncisión? No, porque Abraham fue salvo siendo incircunciso. Luego recibió la circuncisión como un sello y una señal de la fe que estaba siendo incircunciso. Pablo ni siquiera está hablando acerca de una abolición de la circuncisión, mi hermano. Ni que hablar de los 10 mandamientos. Ahora, no estoy diciendo de que eso siga siendo para nosotros una señal de salvación, pero él no está hablando contra la circuncisión aquí. De hecho, está diciendo que la ley se confirma después. Y hay mucha gente que dice, no, pasa que los que se circuncidan se despegan para siempre de Cristo. Porque Pablo dice, si ustedes se circuncidan, en vano murió Cristo. Le dice a los Gálatas. ¿Por qué? Porque ellos aceptaban que la circuncisión era un medio de salvación. Si vos aceptás cualquier cosa como medio de salvación, ¿de quién te estás despegando? De Cristo, porque ya no es Cristo el único medio. Entonces, si se circuncidaban, se estaban despegando de Cristo. Pero nadie se acuerda que en Hechos 16 el apóstol Pablo lo agarró a Timoteo. ¿Y qué le hizo a Timoteo? Lo circuncidó. ¿Por qué? Porque lo iba a acompañar en sus viajes, iban a visitar sinagogas. Él era griego y no iba a poder entrar a la sinagoga si no estaba circuncidado. Pregunta, ¿Pablo despegó a Timoteo para siempre de Cristo? Hermanos, tenemos que aprender a razonar las Escrituras. Nosotros manejamos, y en el cristianismo se maneja, y espero que este tema lo puedan escuchar muchos de nuestros hermanos evangélicos, manejamos premisas, ¿sí? Frases hechas que no las razonamos. La ley es esclavitud. Ajá, entonces Dios le dio la ley al pueblo para esclavizarlo. Pero la gente dice constantemente la ley es esclavitud. Y David dice, andaré en libertad porque guardé tus mandamientos. ¿Cómo va a ser esclavitud si él dice que es libertad y que se goza en hacer la voluntad del Señor?
pero la gente repite frases. Ahora, si yo guardo la ley, no por la fe en Cristo, sino por mis propias fuerzas, me estoy despegando de Cristo, estoy haciendo una obediencia por mis propias fuerzas, y obviamente que va a ser una carga, va a ser una esclavitud. Pero acá el apóstol Pablo lo dice bien claro, primero es la fe y después es la obediencia a la ley. No se anula la ley por la fe, sino que se confirma. Y confirmar, hermanos, es una palabra importante. Significa que se guarda correctamente. Porque yo puedo guardar la ley incorrectamente, por mi propia fuerza. La única manera de guardar la ley es por la fe en Cristo, ¿sí? Vamos a avanzar un poquito más. Romanos 7, versículos del 7 al 12. Hay mucha gente que lee Romanos 7 pensando que es la vida del cristiano graficada en Romanos 7, pero en realidad es la vida del pecador no convertido. Romanos 7 es Pablo sin Cristo, que tiene una ley en sus miembros que lo lleva cautivo al pecado y a la muerte y que nadie lo puede librar de ese cuerpo de muerte. Él quiere hacer la voluntad de Dios, pero no puede, le es imposible. Él dice, yo veo que la ley es buena y quiero hacer lo que es bueno, pero tengo otra ley en mis miembros que me lleva cautivo al pecado. O sea, no puedo dejar de pecar. ¿Esa es la vida del cristiano convertido? No, esa es la vida del cristiano sin Cristo. El hombre de Romanos 7 no es el hombre de Romanos 8. El hombre de Romanos 7 es el que sin Cristo intenta obedecer. No puede. Como los judíos exactamente, y de hecho Pablo lo va a decir con estas palabras, no se puede. Pero el de Romanos 8 es el que recibe a Cristo y por medio de Cristo la justicia de Dios se cumple en su vida. Romanos 7, versículos del 7 al 12 dice, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? Porque él viene hablando, ¿no?, de que él no supo lo que era el pecado hasta que se encontró con la ley. La ley le mostró el pecado, pero dice, no estoy diciendo que la ley es pecado, de ninguna manera. Al contrario, yo no hubiera conocido el pecado a no ser por la ley, porque no conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Fíjense que siempre la ley de la que se habla es la misma. Cuando Jesús decía la ley o los mandamientos, era la misma, la que dice no codiciarás, la que dice esto y esto y aquella, que estaba en la ley de Moisés. No es una ley nueva, ¿sí? No es una ley diferente, es la misma ley del Antiguo Testamento. Yo no conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás, pero el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, fíjense, ¿no? Ley y mandamiento se usa indistintamente, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. O sea, el que no sabe, obviamente no tiene la conciencia del pecado, no sabe que está mal lo que está haciendo. Pero una vez que su corazón es iluminado por la palabra de Dios, ahora sabe que eso le desagrada. Y ese pecado revive, cobra fuerza, se hace visible, se hace identificable. Ahora sí necesito, ¿qué cosa? Un Salvador. Necesito a alguien que me libre de este cuerpo de muerte porque la ley iluminó mi corazón y me mostró que yo estaba en desobediencia, ¿sí? Entonces dice el versículo 9, y antes yo vivía sin ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y el mandamiento que era para vida, yo encontré que era para muerte. Pregunto, hermanos, ¿para qué era el mandamiento? ¿Para qué Dios lo dio? Dice acá, para vida. El mandamiento que era para vida, porque así lo había dado Moisés, así lo dijo Jesús también. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. El mandamiento que era para vida se convirtió en mí para muerte. ¿Por qué? Porque Pablo andaba sin Cristo. Pablo tuvo un antes y un después en su vida. ¿Para qué él era el mandamiento para él? Él era tan celoso de la ley que iba a matar gente, que deseaba la muerte de los otros. El mandamiento que supuestamente era para vida, para él era muerte.
era celoso, era perseguidor, era una persona que creía en la salvación por obras. Eso era para Pablo la ley. ¿Eran celosos de la ley los fariseos? Claro que sí que eran celosos de la ley, pero no tenían paz porque sabían que ellos no podían guardarlo. Le ordenaban a otros llevar pesadas cargas, pero ellos ni con un dedo lo podían mover. De hecho, después léanlo, no lo vamos a leer ahora, pero en Romanos 2 arranca, no lo vamos a leer, pero arranca Pablo diciendo, tú que te jactas de la ley con desobediencia de la ley, deshonras a Dios. Le dice a los judíos, ¿sí? Pablo le dice a los judíos, tú tienes el sobrenombre de judío y te jactas de la ley, pero violas la ley constantemente. Dices que no hay que matar y matas. Dices que no hay que adulterar y adulteras. Todo al revés. Así era Pablo también. El mandamiento que era para vida, para él, era muerte, porque no podía librarse de ese cuerpo de muerte. Entonces dice, porque el pecado, versículo 11, tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, es justo y es bueno. ¿Cómo dice que el apóstol Pablo que es esa ley? Es santa, justa y buena. Pero ¿cómo es para aquel que no se entrega a Cristo? Es muerte. Está bajo la condenación de la ley. Aquellos que reciben a Cristo pueden ser librados de esa condenación de la ley. Ahora, vamos a ver el hombre renovado en Romanos 8, versículos del 1 al 8. Romanos 8, versículos del 1 al 8 dice, ahora pues, ¿para quién no hay condenación? Los que están sin Cristo, mis hermanos, la ley que es para vida termina siendo para muerte, para condenación. Están bajo la condenación de la ley. No solamente que viven en pecado, sino que les es imposible abandonar el pecado los que están sin Cristo. Pero en el 8 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo puedo andar, mis hermanos, conforme a la carne, queriendo guardar la ley de Dios. Y muchos son los que lamentablemente viven así hoy en día, no solamente en la iglesia adventista, sino en el cristianismo en general. Están conforme a la carne, Cristo no ha cambiado sus corazones, Cristo no mora en su interior, pero ellos quieren obedecer la ley de Dios. ¿Y en qué se convierte esa ley? En una maldición, en una carga, una condenación. Pero dice, para los que están en Cristo Jesús no hay ninguna condenación. Entonces dice, versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Fíjense, hermanos, cuando yo recibo a Cristo, que es el verdadero dador de la ley, recibo el Espíritu de Cristo, Cristo vive en mí. Y al vivir Cristo en mí, obviamente, Cristo fue obediente a toda la ley. Si yo recibo a Cristo, la ley del Espíritu de vida me libra de la ley del pecado y de la muerte. El apóstol Pablo decía, yo veo que la ley es santa, justa y buena. Veo que el mandamiento es bueno, pero tengo otra ley en mis miembros que me lleva cautivo al pecado. La ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Solamente si Cristo mora en nosotros podemos vencer el pecado en nuestra vida. Si no, estamos condenados a pecar para siempre. Entonces dice, versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, la ley en sí misma, el ser humano caído no la puede guardar, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, o sea, con nuestra propia naturaleza, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. O sea, Cristo venció en una carne de pecado como la nuestra y murió en la cruz del Calvario y vivió una vida perfecta con un solo objetivo. Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, los que anden conforme al Espíritu de Cristo,
La ley de Dios se va a cumplir en su vida. La gente puede decir hoy que tiene el Espíritu Santo porque habla en lenguas o porque se cae de espaldas. Pero la obediencia a la ley de Dios, la estricta obediencia a la ley de Dios, es la evidencia, hermanos, de que estamos en el Espíritu. Cristo murió en la cruz para que la ley del Espíritu de vida se cumpliese en nosotros. Entonces dice el versículo 5, fíjense, va a definir ahora a ese hombre carnal, a ese hombre sin Cristo, a ese hombre que era él mismo, hermanos, que era el mismo apóstol Pablo. Porque los que son de la carne, en las cosas de la carne, piensan, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente carnal es muerte, pero la mente espiritual vida y paz. Porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. En pocas palabras, si tuviéramos que resumir estas palabras del apóstol Pablo, solamente hay dos grupos de personas. Los que están en la carne sin Cristo, los que están en el Espíritu con Cristo. Los que están en la carne piensan, por más que finjan por fuera, por más que por fuera muestren un aire de santidad, piensan ¿en qué? En las cosas de la carne. Pero los que están en el Espíritu es por dentro están en obediencia a la ley de Dios y eso se manifiesta naturalmente hacia afuera. ¿Sí? Cristo vive en ellos, aman hacer la voluntad del Padre. Y fíjense lo que agrega aquí, ¿no? Que la mente carnal es enemistad contra Dios, no se sujeta a la ley de Dios y no puede, hermanos. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos nosotros, ¿somos carnales o espirituales? Guardémonos toda nuestra teología dispensacionalista de que si Cristo abolió la ley o no abolió la ley y todos esos cuentos de hadas que nos han contado en la iglesia cristiana. ¿Eres carnal o espiritual? ¿Te gusta hacer la voluntad del Padre? ¿Te gusta poner en práctica la ley de Dios? ¿Quieres andar por donde Él anduvo, por donde Cristo anduvo y seguir sus pisadas? ¿Sigues al Cordero por donde quiera que va? ¿El Cordero anduvo por desobediencia? No. ¿Somos carnales o espirituales? Si somos carnales, no nos sujetamos a la ley de Dios, ni tampoco podemos, aunque querramos intentarlo. No podemos. Tremendo, hermanos. Esto está en la carta a los romanos. Todo lo que estamos leyendo está en la carta a los romanos del apóstol Pablo. Que la gente utiliza al apóstol Pablo para hablar en contra de la ley de Dios. ¿Cómo puede ser que no se lea esto? ¿Hay un velo puesto? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, dice el versículo 8 que los que están en la carne, por si queda alguna duda, no pueden agradar a Dios. No es que dice, bueno, los que están en la carne en realidad por la fe, no pueden agradar a Dios. Estricta obediencia a toda la ley de Dios es la condición que Dios siempre ha puesto para el ser humano para entrar a la tierra nueva. ¿Sí? Vamos a leer el capítulo 13 para terminar. Romanos capítulo 13, versículos del 8 al 10. ¿Cómo resume el apóstol Pablo a los mandamientos de Dios? Como una pesada carga, como una maldición, como judaizar, como salvación por obras, no. La ley de Dios es resumida por el apóstol Pablo como la perfecta ley de amor de Dios. Y todos aquellos que aman son los que cumplen la ley. Los que aman a Dios van a cumplir los mandamientos que hablan de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No vas a tener dioses ajenos, no vas a hacer imágenes, por más que tu sacerdote te diga que esas imágenes son buenas y que no la estamos adorando sino venerando. El que ama a Dios no va a hacer imágenes. Hace poco me dijeron, no, pero mandó a hacer el arca, ¿no? Con los querubines. Y la gente dice, no, pero el arca el arca no era una representación de Dios. Era un trono. Era la representación del trono de Dios. Y los querubines que estaban alrededor de Dios, pero Dios nunca fue representado.
de ninguna manera. Oísteis mi voz y ninguna figura viste. Tenemos que aprender, hermanos, a oír la palabra del Señor. Hay un pasaje en Apocalipsis que dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Y aprovechamos a mandar un saludo a todos los que nos van a escuchar en Radio El Camino. Es una radio que yo sé que Dios la va a prosperar, que Dios va a hacer que llegue el mensaje. Tenemos que acostumbrarnos a oír la palabra del Señor. Si oyes mi voz y guardas mis mandamientos, y a veces estamos ocupados con cosas, pero al escuchar la radio, al escuchar las alabanzas, al escuchar el mensaje, no tanto ver, porque estamos muy acostumbrados a que si las cosas no tienen efectos especiales, y eso es porque nuestros sentidos están siendo pervertidos de tal manera que esta generación que se crió viendo todo, no puede agarrar un texto y leerlo. No puede prestar atención 15 minutos a una exposición porque se distrae, porque si no tiene todos los efectos especiales, la gente ya no le llama la atención. Entonces, volver a la radio quizás sea bueno para volver un poquito atrás y aprender a escuchar. Bienaventurado el que lee, que la gente no quiere leer, bienaventurado el que lee, y hay gente que no sabía leer en la época de Juan, y los que oyen. Había uno que leía, que era el letrado, pero había gente que no sabía leer, pero se sentaban a escuchar. Y esas palabras llegaban tan profundo a los corazones, en la época de Nehemías, que cuando la gente escuchaba la ley de Moisés, ¿qué hacían? Lloraban de gozo por recibir la palabra. ¿Cuánto hace que no vemos eso, no? De que la gente, por escuchar la palabra, ¿sí? Entonces, vamos a ver lo que nos dice Romanos 13, versículos 8 al 10, acerca de la ley de Dios. No debáis a nadie nada, sino amaos unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Fíjense, hermanos, ¿estaba abolida la ley? No, claro que no. Amar al prójimo es cumplir la ley, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. No es que esos eran los únicos que existían, hermano. Habían otros. Cualquier otro mandamiento se resume en esta frase. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. ¿Cómo sabemos que tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo? Porque tenemos el amor de Dios. El amor de Dios cumple la ley, no viola la ley. La gente dice, no, pero amar a Dios, no importa si guardamos el sábado o no. Ah, sí, amar a tu esposa, no importa si le seas infiel o no. Es lo mismo. La gente ha pervertido el significado de la palabra amor. Hasta los grupos LGTB usan la palabra amor. Y hasta los que gustan de menores hablan de amor libre, porque han distorsionado el significado de la palabra amor. Pero el amor exige un cumplimiento. El amor exige el cumplimiento de la ley de Dios. Todos estos textos, hermanos, que hemos leído, que ven que no son pocos, sino que son varios, están en las cartas a los romanos. Están en el Nuevo Testamento. Es la ley de Dios después de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo, y el amor de Dios y la ley de Dios, cómo era predicada, no solamente a los judíos, sino también a los gentiles, como vemos en la carta a los romanos, y era predicada con total, claridad. Había una sola manera de recibir la vida eterna, que era a través de una estricta obediencia a toda la ley de Dios. Y esa obediencia solamente podía venir por recibir a Cristo en el corazón. Si Cristo mora en uno, si el Espíritu de Dios está en uno, uno va a cumplir toda la ley. Y ese cumplimiento de la ley se demuestra como el amor a Dios y al semejante. Hermanos, que Dios les bendiga, que tengan bonito sábado.